¿Por qué no hemos encontrado vida extraterrestre? La paradoja de Fermi habla de contradicciones e incongruencia entre el hecho de que no hemos encontrado vida extraterrestre, siendo que el universo es inmenso, con millones de estrellas y planetas, lo cual resulta en una posibilidad muy alta de vida inteligente y que ya deberíamos de haberla encontrado. Si hay vida inteligente en el espacio y no somos los únicos en nuestra Vía Láctea, ¿por qué no hemos oído ni visto nada sobre los extraterrestres hasta ahora? Dejando de lado las dudosas observaciones de ovnis y los informes de encuentros del tercer tipo, el hecho de asegurar que existen razas extraterrestres hoy en día es imposible. A pesar de todas nuestras búsquedas y nuestros esfuerzos, hasta ahora no hemos podido encontrar vida extraterrestre simple o inteligencia extraterrestre. Desde hace años, hemos estado enviando mensajes a los posibles extraterrestres que pudieran existir en algún lugar del universo, con la idea de que nos descubran y nos respondan. Algunos de ellos son el disco de oro de las Voyager, llamado The Sound of Earth, que significa el sonido de la Tierra. Consta de 2 discos fonográficos de cobre bañados en oro y contienen saludos en 55 idiomas, sonidos humanos como risas, sonidos de animales como perros ladrando, 116 imágenes que muestran la forma de vida en la Tierra y cómo vive la raza humana, y música variada como la Sinfonía número 5 de Beethoven, Melancholy Blues de Louis Armstrong, Johnny B. Good de Chuck Berry, incluso música con mariachi mexicano, entre otras. A pesar de toda esta información enviada al espacio, no hemos recibido ninguna respuesta de nadie en el universo. Es como si no hubiera nadie afuera. La paradoja de Fermi se formula en las siguientes contradicciones. Primera contradicción: ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos encontrado nada todavía? El físico Enrico Fermi se hizo esta pregunta en 1950 cuando discutía la cuestión de los extraterrestres con otros físicos durante un almuerzo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Argumenta que si hubieran civilizaciones extraterrestres realmente avanzadas en la Vía Láctea, habrían tenido tiempo más que suficiente para colonizar la mitad de la galaxia, o al menos dejar señales claras de su presencia. Pero no hay rastro de eso y la realidad es que seguimos solos. Fermi, por lo tanto, hizo la pregunta obvia: ¿dónde están todos? ¿Por qué no detectamos señales de radio extraterrestres u otras firmas tecnológicas en el espacio? Una civilización tecnológicamente avanzada que haya desarrollado naves espaciales para viajes interestelares y que solamente recorrieran la Vía Láctea a 1 o 10% de la velocidad de la luz, al menos podrían explorar, si no es que colonizar su entorno galáctico en el transcurso de varios millones de años. Por lo tanto, es aún más extraño que no hayamos podido descubrir ninguna evidencia de rastros tecnológicos en el espacio. Segunda contradicción: miles de años para obtener una respuesta. Suponiendo que la civilización extraterrestre más cercana viva a varios miles de años luz de distancia, una señal de radio tardaría varios miles de años en llegar hasta nosotros y viceversa. Para nosotros, detectar las señales de radio de esa civilización alienígena cercana, ellos tendrían que haber alcanzado nuestro nivel tecnológico actual miles de años antes que nosotros y haber enviado las señales de radio correspondientes. Si recibimos esas señales hoy y enviamos una respuesta, esos extraterrestres tendrán que sobrevivir ese mismo tiempo para recibir la respuesta. Por lo tanto, para encontrar otra civilización tecnológica activa en el espacio, esta tiene que ser mucho más antigua de lo que somos ahora. Tercera contradicción: distribución irregular de galaxias. Además, las estrellas y los planetas adecuados no están distribuidos uniformemente en la Vía Láctea. Incluso si los extraterrestres deciden enviar sondas de reconocimiento o naves de colonización a estrellas vecinas, es más probable que lo hagan donde haya objetivos prometedores cerca.
Sin embargo, nuestro sistema solar no se encuentra exactamente en una aglomeración galáctica de estrellas, sino en las afueras de la Vía Láctea, con una densidad estelar comparativamente escasa. Esto significa que estamos en medio de una burbuja local de unos 1000 años luz de tamaño, un espacio que en gran parte ha sido arrasado por explosiones de poderosas supernovas. En términos de probabilidad de contacto con extraterrestres, esto podría significar que tal vez simplemente estamos demasiado lejos. Nuestra posibilidad de detectar firmas tecnológicas extraterrestres o incluso contacto extraterrestre es baja. En general, la probabilidad de que exista una civilización inteligente similar a la nuestra es muy baja, considerando la inmensidad del universo y la cantidad de tiempo tan pequeña que vivimos en comparación con los tiempos del universo y de las galaxias. La probabilidad de encontrarnos con otra civilización similar o igual a la nuestra se reduce a casi cero. Probablemente existan formas de vida, pero no inteligente, que pueden ser bacterias o seres que están evolucionando y que apenas están en forma de vida primitiva. Probablemente existió una civilización inteligente o incluso muy inteligente, con tecnología muy superior a la que tenemos, con seres desarrollados mentalmente muy por encima de nuestra capacidad de razonamiento, pero el tiempo se les terminó y esa civilización se extinguió. Puede ser que exista actualmente una civilización como nosotros en algún lugar del cosmos, y ellos también buscan comunicarse con nosotros, pero las distancias son increíblemente inmensas aún a la velocidad de la luz, que es a la que viajarían sus señales e intentos de comunicarse con nosotros, y aún no recibimos su señal, ni tampoco ellos han recibido las nuestras. En conclusión, aplicando distintas teorías y suposiciones, a lo largo de la historia de la Vía Láctea, pudieron haber existido solamente 2 o 3 civilizaciones parecidas a la nuestra, y con tecnología muy similar a la de nosotros. Déjate fascinar por los misterios más grandes que esconde el universo. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Espera más videos pronto. Nos vemos en el próximo viaje.